Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bendecimos a todos los que se enlazan a un nuevo programa de este ministerio evangelístico denominado Cristianismo Bíblico Radical. Es así como tal que puedes encontrarnos en todas nuestras redes, ya sea Facebook o YouTube. Y en YouTube te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y puedas activar la campanita de notificaciones, como pueden cargarte en tiempo real cada una de nuestras actualizaciones. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. Esta difusión tiene un mensaje muy especial e importante, tanto para cristianos como para no cristianos. Y es titulada La depresión. Depresiones y casos de depresión en los hijos de Dios. La depresión. Casos de depresión en hijos de Dios. Bueno, inicialmente es necesario indicar que este flagelo de la depresión es algo que millones y millones de personas alrededor del mundo han sufrido. En distintos países del mundo, el tema de la depresión se ha convertido para los gobiernos en un enemigo que se debe atacar y combatir. Ahora vamos a pasar a definir el concepto de la depresión científicamente y médicamente. La depresión es una condición clínica que se define como un trastorno, muchas veces crónico, en los sentimientos, afectos, emociones y voluntad de una persona, la cual muchas veces suele impactar en la salud y el diario vivir, ocasionando en su mayoría tristeza extrema y el deseo de morir. En la Biblia se citan varios ejemplos de personas escogidas por Dios que padecieron estos síntomas, pero que con la ayuda y el favor de Dios pudieron vencer la depresión que llegó a sus vidas. Vamos a pasar a algunos de esos casos. Al primero de esos ejemplos que vamos a ir es al de Josué. Y específicamente en Josué capítulo 7, comenzando desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Y vamos a ver algunos detalles importantes. El versículo 6 dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró rostro en tierra delante del arca de Jehová. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Mucha atención. En este fragmento del versículo 6 vemos dos aspectos interesantes sobre los cuales vale la pena hacer énfasis. Lo primero es el hecho que lleva a Josué y a los ancianos de Israel, es decir, a los líderes de las 12 tribus, a romper sus vestiduras y echar polvo sobre sus cabezas, lo cual era para los antiguos hebreos e israelitas, y aún lo sigue siendo, una expresión que denota o tipifica profunda tristeza y profundo dolor. Entonces, comenzando desde el versículo 6, se nota en Josué, más que en todos, que él está profundamente roto y destrozado por dentro a raíz de esa situación. Es decir, Josué está pasando por un momento de depresión. Pero continuemos a lo que sigue diciendo el versículo 7 y 8. Y Josué dijo:
Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos o de los cananeos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Versículo 8. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Y es algo muy interesante porque el mismo Dios le dice a Josué en el versículo 10 lo siguiente. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Es decir, Dios te está diciendo a ti y a mí que en un momento de depresión no te quedes allí echado en tu cama, no te quedes allí dando vueltas, allí simplemente en una situación, en una condición en la cual no puedes ni valerte por tus propias fuerzas, sino que Dios te está mandando a ti y a mí, levántate. No puedes quedarte allí deprimido, triste. Ahora vamos al segundo ejemplo y es el del profeta Elías. El segundo caso es el del profeta Elías, que lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 4 al 5. Bueno, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 4 al 5. Dice, y él, es decir, el profeta Elías, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando ¿qué? ¿Qué es una de las características de las personas que padecen depresión? Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Sí se dan cuenta? Pues no soy yo o yo no soy mejor que mis padres. ¿Sí se están dando cuenta? Y es un patrón que se repite en todas las personas que padecen depresión. Y es que desean morirse. Como es el mismo caso del profeta Jonás en el capítulo 4, versículos del 2 al 5. Pero quiero que leamos desde el versículo 1, es decir, Jonás capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Es decir, ¿qué quiere decir se apesadumbró en extremo? Es decir, Jonás estaba completamente desesperado, completamente triste, completamente enojado, completamente fuera de sí por la situación que estaba atravesando. Y versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque recordemos que Dios le había dicho a Jonás, tienes que ir a Nínive a predicar arrepentimiento. Pero él, en vez de ir a Nínive a predicar arrepentimiento, lo que hizo fue todo lo contrario y huyó a Tarsis. Y por eso es que le aconteció lo que ya todos conocemos. Seguimos leyendo. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que ¿qué? Lo mismo que dijo el profeta Elías,
también lo está diciendo acá el profeta Jonás, el cual, como lo dije anteriormente, es un factor y es un patrón que se repite en todas las personas que sufren de depresión. Te ruego que me quites la vida, es decir, también Jonás, así como Josué y así como Elías, tenía deseo de morir, pasando por un momento de depresión, porque estaba completamente, ¿qué? Apesadumbrado en extremo. ¿Y qué siguió diciendo? Porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Y qué le dice Dios en el versículo 4? ¿Qué le dice el Señor en el versículo 4? Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Es decir, Dios nos dice, te dice a ti y me dice a mí y a cualquiera que esté escuchando este mensaje, si tú estás pasando por un momento de depresión, Dios acá nos está hablando y nos está diciendo, primero, levántate. Eso es lo primero que nos está diciendo. ¿Por qué estás allí en tu cama, triste? No quieres comer. No quieres seguir con tu vida. Y luego nos dice, tengo propósito para ti. Y luego nos dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Eso nos dice Dios. Él ya lo hizo todo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él ya lo hizo todo en tu lugar y en mi lugar. Él ya se entregó por ti. Ahora, toda afección que venga a tu vida, debes de echarla fuera en el nombre de Jesús. ¿Sí me estás escuchando? Yo te lo voy a repetir. Toda afección y toda depresión que venga a tu vida, debes echarla fuera en el nombre de Jesús. ¿Sí me estás escuchando? Ahora ora conmigo allí donde estás y di conmigo. Padre que estás en los cielos, yo te bendigo, te adoro y te glorifico, porque solo tú, en medio de mis padecimientos, en medio de mis momentos de depresión, en medio de mis momentos de tristeza, en medio de mis momentos de confusión, eres tú quien puede venir por medio de tu espíritu a levantarme, a reconfortarme, a ayudarme para poder vencerlos y poder vencer a la depresión en el nombre de Jesús. Amén.